Bueno, estamos en números 33, 37. Todos son bienvenidos nuevamente. Son bienvenidos a esta reunión. Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos. Ya está en la pantalla. A la de 3. 1, 2, 3. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Okay. Si ustedes han visto, si ya leímos ya vamos a la jornada 34, significa que hemos leído 34 veces la palabra y salieron, y salieron. Entonces en esta mañana vamos a ver ahora lo que es esta jornada, pero siempre nos ponemos en el Señor, le pedimos a Él que nos ayude. Así que oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, en esta mañana. Nos reunimos creyendo, Señor, por la fe en Jesucristo, que Señor tú nos bendices. Aún Señor, en esta mañana tú nos dices que estamos bregando con la salvación de nuestras almas. Padre, queremos ser esforzados, Señor, porque aquí sí cuenta el esfuerzo, la dedicación, la lucha de cada hermano. Porque inicialmente, Señor, fuimos salvos no por obras, pero salvaste nuestro espíritu, nos introduciste a la salvación, pero ahora en nuestra alma tú quieres, Señor, de nuestra negación, de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, Señor, aún de esa seriedad que tú pides, Padre. Gracias en esta mañana, gracias porque creemos, Señor, que tú nos hablas, nos bendices en este lugar. Además, también pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, que seas con ellos en esta mañana. Y aún con los que no pudieron venir, Señor, oramos para que tú, Señor, sigas teniendo misericordia, Señor, y que ellos también pronto puedan estar juntamente con nosotros. Gracias, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí los hijos de Israel, a ver si puedes poner la imagen, Johan o Evan, y la imagen del mapa donde ellos van recorriendo. Y ustedes se van a dar cuenta a dónde van ellos ya. Y salieron de Cades porque fue la otra jornada. Entonces ellos están aquí en Cades, pero se acuerdan que ya habían pasado, porque cuando venían de aquí, pasaron aquí, dieron una vueltota, y otra vez Dios dice, ¿se acuerdan de que aquí en Hebrón, en Sion Geber, Dios le dijo, ya bastante han dado, ¿cómo dice? Ya han dado muchas vueltas, ¿no? Algo así. Y ahora diríjense al norte, pero no fueron en esta parte, porque aquí está un camino también para llegar, pero como Edom está aquí, y Dios le había dicho, ¿sabes qué? No los toques. Además, Dios puso en el corazón del rey de Edom que no les permitiera, porque tenían otra vez que pasar aquí. Por eso, toda nuestra salvación tiene una ruta ya, trazada, ¿no? Establecida. Es una palabra que se me fue. Es un itinerario. Ustedes escuchan esa palabra, itinerario. Entonces, Dios, si Él hubiera querido, Él les dice, pasen por Edom. Si no quiere, pues acábenlos, porque así ha hecho con los otros pueblos. Pero Él dijo, no vayan allá, porque ellos necesitaban pasar otra vez por Cades. Y eso significa que a veces nuestra vida cristiana tenemos que pasar por las mismas experiencias hasta que aprendamos. Hay una lección, a la primera uno no aprende, pero Dios dice, necesitas pasar otra vez para que aprendas. Y entonces nosotros, hermanos, necesitamos entender que aquí en Cades salieron y ahora acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Leamos otros versículos, vamos a ir al versículo 38, vamos a ir a leer hasta el 40, y dice, el 38, leo otra vez el 37. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. 38. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en mes quinto,
en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor, y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Entonces, aquí está descrita la palabra, o más bien la jornada del monte de Hor. Esto también, este suceso, este incidente, también está en Deuteronomio 10:6. Si leemos Deuteronomio capítulo 10, versículo 6, ahí vamos a encontrar que también habla de la muerte de Aarón. Dice, después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. En esta jornada que estaremos considerando en el día de hoy, es una jornada bastante seria. ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de que es una jornada bastante seria? ¿Ustedes alguna vez ha dicho o le han dicho, ponte serio? Ponte serio. ¿Qué están diciendo? Pues serio, ¿no? O sea, ya no estés jugando, ¿no? Ya ponte serio, Mateo, ya. Ponte serio, ¿no? O sea, te han dicho, ya no estés jugando, ya, ponte serio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es serio. Él no está jugando con nosotros. El apóstol San Pablo dijo que, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta en el día de Jesucristo. O sea que Dios lo que se propuso lo va a lograr. Pero ahora Él dice, ahora pongan serio, porque esto ya conforme va pasando las jornadas, las cosas se vuelven más serias y más delicadas para la vida del cristiano. Por eso en algún momento les dije que como que Dios, Él dice, está bien, es niño, eres niño, está bien, no hay problema. Pero pasa un tiempo y Él dice, ya dejen de jugar, ya vamos a tomar las cosas seriamente, ¿no? Entonces, debemos conocer al Señor en su seriedad. Es que siempre hay extremos. Hay hermanos que ven a un Dios serio, no muy serio, que está ahí, no, que siempre está con la vara ahí para castigar, ¿no? Algunos lo ven. Y a otros van al otro extremo y dicen, es que Dios es un Dios alegre. O sea, las dos cosas es verdad, pero necesitamos estar en el centro. O sea, que es un Dios alegre, un Dios que tolera muchas veces. No quiero decir la palabra tolera porque a veces se malinterpreta. Podríamos decir, como dijo el apóstol San Pedro, Él es paciente. Eso sí, Él es paciente. Él es paciente. Pero necesitamos nosotros conocer la seriedad de Él y también de su santidad. Si nosotros conocemos su seriedad y su santidad, nosotros seremos los cristianos más serios, más responsables. Porque si nosotros no somos serios a lo que Dios nos llamó, a lo cual Dios nos salvó, entonces vamos a afectar la santidad de Dios. Por ejemplo, cuando las personas ven nuestra actitud, nuestra forma de conducir, las cosas que hacemos, ellos van a decir, así son todos los cristianos. Cuando nos ven, porque dicen, pues así son los cristianos. Y así es su Dios, o sea, porque ¿quién es el Dios de nosotros? Entonces nosotros tenemos que saber hasta estas alturas, porque de otra manera vamos a afectar la santidad de Dios. Por supuesto que no afecta, porque Él se mantiene santo, pero para otros Él es vituperado. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que entender, porque en Gálatas 6:7, en la nueva versión internacional, Johan, si puedes poner esa versión, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Ok, fíjese lo que está diciendo. ¿Bajo qué contexto está hablando este versículo?
Si leemos en el versículo 1 habla de que si nosotros vemos a un hermano que cae, ¿verdad? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, no somos serios con lo de Dios, podemos decir, sí, pequé, sí, falté, sí, fallé, pero dice la Biblia, restáurame. Sí, sí hay que hacer eso, pero ten cuidado porque no puedes engañarte, no te engañes, dice. Dios no puede ser burlado. Porque hasta cuántas veces Dios va a ser paciente, esa es la cosa. Porque Él es paciente, pero también Él es un Dios serio. Por eso necesitamos conocerlo, amén. Y por eso Él dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Amén. Si ustedes se fijan aquí en el versículo 38 de Números 33 que leímos, ustedes pueden ver que aparece una frase o una frase específica. Dice que allí murió Aarón a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora, fíjense que es muy importante poner atención a este número 40. Este número 40 era el número de juicio, es decir, de prueba y de purificación. ¿Se recuerdan que ellos habían recorrido por 40 días para reconocer la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Que leímos cuando mandaron a los 12 espías, ¿cuántos días caminaron ellos para reconocer? Que no leímos en Números 13:25 que 40 días. O sea que desde ahí, desde Ritma, ellos para llegar a la tierra prometida solamente les bastaría 40 días. Pero por causa de que no le creyeron a Dios, esos días se convirtieron en años. Entonces, pero fíjense que Dios, la mano del juicio de Dios tarde que temprano llega. Ustedes han escuchado a gente que decir, hay un Dios. Pero hay un Dios, ¿qué están diciendo? O sea que el castigo, el juicio de Dios, tarde que temprano va a llegar. Por eso dice, no te engañes. De Dios nadie se burla. Amén. Entonces, hermano, tenemos que conocer, porque aquí vemos que cuando se completaron esos 40 años, el juicio del Señor vino, e incluso vino sobre Aarón. Hermanos, Dios es misericordioso, como les dije, Él es paciente, Dios es generoso, Dios sabe esperar, pero también Dios sabe actuar, castigar. Por eso esa lección es muy seria. Porque si nosotros no cambiamos nuestra forma de actuar, de conducirnos, no dejamos las cosas que venimos haciendo, que afectan la santidad de Dios, entonces Él actúa. Él entra con su juicio. Amén. Yo creo en un Dios que perdona 70 veces 7, porque Él lo dijo. Pero Él conoce a sus hijos, conoce a las personas y Él sabe hasta dónde tiene que esperar. Él sabe, pero sí lo conocemos como el Dios misericordioso, como el Dios paciente, el Dios generoso, el Dios que sabe esperar. Pero debes saber que es un Dios que también actúa, castiga. Y es la lección que Él quiere que aprendamos en esta jornada. Por eso, aquí, ya a estas alturas de la jornada, Dios quiere que caminemos con responsabilidad. Por eso les decía que si nosotros no tenemos cuidado, la forma en que nos conducimos, la forma en que actuamos, en la forma que tratamos a las personas, Dios, hermano, llega un momento en que va a castigar. Por eso y el ser cristiano conlleva una gran responsabilidad. Vamos a ver la descripción de esta jornada en el capítulo 20 de Números.
Y ya leímos de los versículos de Números 33, 37 al 40, pero vamos a ver lo que está más desarrollado aquí en Números 20. Vamos a leer Números 20, 22. Números 20, 22. Y es hasta, podemos ir viendo hasta el 21:3, pero solamente leamos 20, 22 y son textos que se corresponden. Entonces vamos a hacer el seguimiento más lento de este pasaje y recordemos que este pasaje está dentro de un contexto mayor y es el contexto mayor al que resalta las lecciones del pasaje de hoy. Dice el 22, y partiendo de Cades los hijos de Israel, y partiendo de Cades los hijos de Israel. Qué interesante, esta partida de Cades es un avance del pueblo. Esta vez sí fue un avance. Vamos a poner otra vez el mapa, por favor, Johan. Y vamos a ver que ellos ya habían llegado a este lugar. Si ustedes notan desde Ritma, ellos tenían que avanzar, a lo mejor de esta dirección, o igual acá, pero la ruta sería mejor aquí. Ellos de aquí de Ritma, Rimón Pérez, ir a Etzion Geber y ahí ir derechito a la tierra prometida. Pero se dan cuenta que desde aquí empezó la confusión o el estar dando vueltas. Desde aquí empezó porque no le creyeron, entonces dieron vueltas. Todas estas jornadas acontecieron en este lugar. Y otra vez bajaron acá y ahora Dios tiene que llevarlos a Cades y ahora tiene que ir a Monte Or, pero ya es un avance. Si notan ustedes que de aquí de Cades ya es un avance porque ya llegan a este lugar, si notan, ¿sí? Aquí llegan ellos. Entonces es un avance. Por eso Dios quiere que veamos o que entendamos que así es nuestra vida cristiana. En algún momento, si nosotros no tenemos fe, vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Nosotros mismos vamos a ver que estamos dando vueltas. Las personas que están a nuestro alrededor van a decir, no cambias. Qué bonito cuando la gente te dice, has madurado, ¿no? Has crecido, has cambiado. Pero casi no se escucha eso. Sigue siendo el mismo, aunque no lo dicen, pero lo piensan. ¿No? Entonces, pero llega un momento en que cuando aprendemos de todo eso, Dios dice, hay un avance, se tiene que avanzar. Entonces ahí cuando llegaron en el ritmo del desierto de Cades, ellos ya no avanzaron, ellos retrocedieron. Y aquí en cambio, volviendo a ese mismo desierto de Cades, ahora ellos avanzan hacia el monte Or. Pero ahora fíjense que si ustedes notan, estudian cómo es este trayecto, de aquí hasta el monte Or es un camino estrecho. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia también dice que el camino que lleva a la salvación es angosto, estrecho y espacioso el camino que lleva a la salvación? Entonces, ¿por qué Dios pone todo eso? Porque ¿cuántos de ustedes han caminado en algunas veredas bien reducidas? Bueno, los que son de rancho, si algún día ustedes van a Oaxaca, donde viven mis hermanos, para llegar a la casa donde están ellos, es una vereda. Y también tengo unos primos ahí en la entrada que metieron la excavadora y que y dejaron nada más un caminito ahí para, ¿no? Y cuando llegan las personas ahora que del velorio ahí con mi papá, mi mamá, y decían las personas que iban, de verdad aquí viven cristianos. Porque un borrachito se tropieza y se desbalancea y va hasta abajo. Y así decían, de verdad aquí en este lugar viven cristianos.
Sí, porque un borrachito pues va y pierde y hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Por qué está hablando de que de aquí, de Cádiz hasta el Monte Oro es un camino estrecho, o de aquí en adelante es un camino estrecho? Porque tenemos que tener cuidado, tenemos que estar sobrios. Miren, hermanos, nosotros con nuestro hablar, con nuestra actitud, con nuestro semblante, decimos mucho. Estamos a disgusto, ¿no? Con una persona, no toleramos, no nos cae bien. Hermano, ahorita vamos a hablar de eso porque esta es una jornada seria. Por eso, imagínense que llega gente nueva y nos ve cómo nos tratamos nosotros, va a decir, pues, si esto ni ellos mismos se soportan, se dan cuenta. Entonces, tenemos de aquí cambiar de actitud, cambiar nuestra forma de ver las cosas de Dios. ¿Por qué este camino es estrecho? Porque ellos avanzan a través del juicio del Señor. Y el Señor va a juzgar a la carne. ¿Qué es lo que hay en la carne? Si ustedes van a Gálatas, ¿no? Creo que es el 5. Me dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí le da todo lo que es la carne. Entonces el verdadero avance es un juicio a la carne, es un juicio al pecado, porque de aquí Dios ya no va a tolerar. No va a tolerar. Por eso, hermano, les dije que yo creo en Dios que perdona 70 veces 7, pero llega un momento en que Él dice, ya no más. Amén. Digamos que el verdadero avance es un juicio a la vieja creación. Por eso nada viejo va a entrar a la tierra. Solo se puede avanzar en la nueva creación. Por eso recuerden ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, lo de ayer ya pasó. Hoy es algo nuevo que tenemos que experimentar. Y este avance es en el nuevo hombre. Dios nos da victoria. En el capítulo 21, cuando el rey Arad se opuso a ellos en Mosera, ahora Dios les da victoria. De hecho, ahí dice que el rey de Mosera agarró a algunos prisioneros. Pero ahora Dios les da la victoria. El avance es en el nuevo hombre. Hermano, hay cosas que estamos nosotros haciendo, hay cosas que nosotros estamos practicando todavía. Y es momento de que Dios actúe, juzgue esa carne, ese pecado. Ya no podemos seguir. Por eso recuérdate, no se engañen. De Dios nadie se burla. Amén. De Dios nadie se burla. O sea, hermano, llega un momento en que ya. Por eso, aquí tenemos hermanos que apenas comenzaron con nosotros, tienen poquito de tiempo. A ellos Dios es paciente, pero ya los que tenemos muchos años ya, Dios dice, ya es momento de que apliques el juicio de Dios. El Señor ya había conducido a su pueblo hasta cierto punto, pero su pueblo no avanzó. Y no avanzaría hasta no juzgar lo que corresponde al viejo hombre. Por eso, hermano, tenemos que gemir. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que qué cosa estamos luchando, contra qué cosa estamos luchando. Cada uno de nosotros. Y es cuando tenemos que gemir y decir, Señor, aplica tu juicio a esto. Porque lo que estoy haciendo, esto que no he dejado, esta carne, ese pecado que no he dejado, está afectando a tu santidad. Porque se ve, hermano, se manifiesta, tarde que temprano se manifiesta lo que nosotros hacemos. Por eso es importante entender esto, porque Dios quiere, hermano, enderezarnos. Por eso les dije que Dios es un Dios misericordioso. Nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Por eso dice que ellos partieron de Cádiz. Hermanos, en esto lo que Dios quiere mostrarnos es de que hay mucha misericordia, aún en medio del juicio. Dios hace juicio, hermano, y no tengamos miedo. Porque hay versículos que dicen que en su juicio Él se acuerda de su misericordia. Se acuerdan del rey David.
cuando hizo censo, pecó contra Dios. Y Dios le dijo por medio del profeta, ¿qué prefieres? ¿Que Dios te castigue o que te entregue en manos de tus enemigos? ¿Qué creen ustedes que escogió David? David escogió ser juzgado por Dios. Porque cuando Dios estaba destruyendo al pueblo, se acordó de su misericordia. Por eso David cantaba, oh Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Amén. O sea que, hermano, no tengamos miedo o temor de Dios en este aspecto de que es un Dios que nos va a matar. O sea, sí mata, pero en medio de eso, hermano, tiene misericordia. Amén. Por eso Él nos está dando el tiempo para que nosotros, hermano, nos acordemos dónde estamos caídos. ¿Se acuerdan a la iglesia en Apocalipsis? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Entonces estamos en el tiempo, hermano, de que Dios está trayendo juicio al mundo. Está trayendo juicio a México. Lo que pasó ayer es un juicio. Con la iglesia en Chimalpa hemos estado orando, con la iglesia en Tultitlán estamos orando, hermano, que Dios tenga misericordia de nuestro país. Hoy te metes a las redes sociales y no sabes ni a quién hacerle caso. Todos dicen que tiene la solución a México. Todos dicen que que le echan la culpa al otro. ¿Sí o no? Así están. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Orar que Dios tenga misericordia de nuestro país. Porque Dios está mandando juicio a México. Pero también dice que el juicio empieza en su casa, que somos nosotros. Amén. Hay mucha misericordia. Entonces, cuando Dios trae juicio, es como que Él tiene que podar el árbol. Pero deja la raíz, deja el tronco, ¿no? Así se poda. ¿Cuántos de ustedes, algunos de ustedes han podado algún árbol que tienen ahí? ¿O saben lo que es una poda? No se corta de raíz, sino que hay que quitarle las ramas, dejar la raíz, el tronco, y de ahí brota algo nuevo. Es lo que Dios está haciendo. El juicio es para purificar. El juicio, hermano, no es para destruir. Yo me acuerdo de un hermano que él me enseñaba la Biblia, pero él me hizo una pregunta y no entendía en ese momento. Él me decía, ¿cómo prefieres a tu Dios? ¿Como tu Salvador o como tu juez? Y le dije, no sé, hermano, no sé. Y él me dijo, yo prefiero a Dios como mi Salvador más que como mi juez. Pero, y ahora entiendo que tampoco él estaba correcto. O sea, nosotros no debemos de tener miedo porque, hermano, el juicio no es para destruir. El juicio es como una poda. Por eso, en la reunión de la Santa Cena, ¿sabe qué estamos haciendo ahí? Y por eso algunos hermanos dicen, no lo voy a tomar, no lo voy a tomar. No, tómalo, para que no seas condenado con el mundo. Es un juicio. Es un juicio. Porque ahí Dios nos está juzgando cómo estamos con los hermanos. Y tiene que juzgarnos, tiene que podarnos. Entonces, cuando alguien poda un árbol, no es para destruirlo, sino para hacerlo más bello. Así la poda del desierto es para hacerlo más bello. Por eso nuestra vida cristiana es como un desierto, ¿no? Job, él escribió, él le dijo que me probará y saldré como oro. Él tenía fe, él entendía esto. Entonces, después de la vieja generación, que representa todo lo de Adán, del viejo hombre, la nueva generación se encaminó más allá de lo que la vieja creación pudo hacer. La vieja generación llegó hasta Cádiz, hasta el monte Hor, ahí fue donde murió Aarón. Porque también la Biblia dice que carne y sangre no puedan heredar el reino. Qué precioso que el Señor vuelve y nos trae de nuevo a una situación en la que habíamos sido derrotados. Por eso, hermanos, mire, cuando estamos luchando con alguna tentación, con algún pecado y de repente reprobamos, fallamos, pero no te quedes ahí tirado. Acuérdate que Él te va a traer otra vez para que apruebes, para que venzas. Por eso cantamos esa alabanza. No sé si ustedes toman sentido a las alabanzas que cantamos. Venceré.
Pero dice que no es con poder, sino por mi Espíritu Santo. Él peleará mi guerra, Él pelea la guerra por nosotros. Por eso tenemos nosotros que creer en Dios de que está trabajando en nosotros. No estamos aquí a ver si se puede, estamos aquí porque todo lo podemos en Cristo, amén, que nos fortalece. Por eso dice el versículo 22 que leímos, y partiendo de acá de los hijos de Israel, toda aquella generación vinieron al monte de Or. El monte de Or era donde se representaba el juicio. Y luego más adelante en Orma, allí con el rey Arad, se presenta la victoria en el mismo lugar donde antes hubo derrota, ¿se acuerdan? Entonces el verdadero avance es vencer donde antes fuimos derrotados. Por eso, miren, por eso la Biblia dice que derribados, mas no destruidos. ¿Han leído esos versículos? De repente, hermano, por eso no nos asustemos, ni nos demos por vencido. En algún momento vamos a estar ahí como que ya no queremos nada con Dios. Como que ya aquí nos vamos a quedar postrados, pero tenemos que creer un Dios que resucita, un Dios que levanta, un Dios que pelea por nosotros. Tenemos luchas en nuestro matrimonio, tenemos luchas con los hijos, tenemos luchas en nuestro trabajo. Y puede ser que en uno de esos podemos fallar, podemos aún pelear, podemos defendernos. Pero si te das cuenta que actuaste mal, tienes que levantarte y venir otra vez a Él porque Él te va a dar la victoria ahora. Ahora es cuando Él te va a dar la victoria. Entonces aquí en el versículo 23 tenemos la muerte de Aarón. Dice el versículo 23. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo. ¿Qué fue lo que habló Jehová? Versículo 24. Dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Y le explica por qué. ¿Por qué? Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés y Aarón no le creyeron. Dios le dijo, háblale a la roca, a la peña para que dé agua. ¿Qué hicieron ellos? Lo golpearon. Entonces aquí Dios está hablando a Moisés y a Aarón. No hay registros de otra falla de Moisés. De Aarón sí hay un poco más de registros, pero de Moisés no hay registro de otra falla. Pero esta falla de Moisés se le habría de juzgar de una manera seria. Porque la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Al que mucho se le ha confiado, mucho se le pedirá aún más. Por eso los líderes llevamos mucha responsabilidad. ¿No creen ustedes que, el hermano está hablando ahí, qué bonito? No, llevo mucha responsabilidad. A mí se me va a exigir, se me va a demandar. Pero también a usted porque está escuchando. ¿No? Pero llevo más responsabilidad, pues. Pero todos nosotros debemos entender esto. Moisés fue puesto en un lugar privilegiado. El ser anciano, el ser diácono, el hermano desarrollar un servicio en la iglesia es un privilegio. Pero también se nos va a demandar. Porque dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchos hermanos quizás tienen un talento, pero tienen que ser fieles en ese talento. Si alguno de ustedes Dios los puso, aunque sean fieles a la reunión de la iglesia, hay que serle fiel ahí. Amén. Porque esa es tu función. Pero haces una actividad, dice Pablo, para que nosotros los demás crezcamos juntos. Amén. ¿Por qué Moisés tenía un lugar privilegiado? Porque Moisés prácticamente debía representar al Señor. No era a Moisés, él no estaba representando a sí mismo. Porque la gente cuando oía lo que hablaba Moisés sabía que no era Moisés, que era Dios el que estaba hablando por medio de Moisés. ¿Se acuerdan que le dijeron cuando él estuvo hablando con Dios, bajó con su rostro brilloso, resplandeciente, y le dijeron, no, ponte algo, tápate porque no podemos verte. Tú habla con Dios y dinos a nosotros lo que Él dice, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad. Entonces, cuando Moisés habló, ¿se acuerdan que en el mensaje pasado hablamos
de que cuando él se dirigió al pueblo, cuando ellos estaban murmurando, quejándose de que no había agua. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la palabra que Moisés dio al pueblo? Dios le había dicho, háblale a la roca, háblale a la peña para que dé agua, para que beban ellos y su ganado. Pero ¿cómo habló Moisés? Rebeldes, ¿no? ¿Acaso les vamos a dar agua a ustedes para que beban? Y además de eso, con enojo golpeó la peña en vez de hablarlo. Entonces, aquí Moisés, por eso, hermano, una lección para todos nosotros, aún para los que predicamos, porque podemos decir que Dios dijo y Dios no dijo. ¿Se dan cuenta? Por eso agradezco a ustedes que están orando por mí para que haya palabra aquí en ese lugar. Porque, hermano, esa es la responsabilidad seria de la autoridad espiritual. La autoridad espiritual no puede hablar por sí misma. La autoridad espiritual debe representar al Señor. Y si lo representa mal y no reconoce que hubo una mala representación, obliga a Dios a vindicarse y decir, este fue Moisés, este no fui yo. Entonces, se dan cuenta que él pudo, a ver, ¿sabe qué? Perdónenme ustedes, hermanos. Perdone, hijos de Israel. Me equivoqué, este fue el Moisés, el viejo hombre. ¿Pero qué hizo él? Al contrario, le golpeó 2 veces a la roca. Y Dios no actúa así. Por eso nosotros, yo tengo temor. No crean que no la he regado, yo la he regado muchas veces. Bueno, he fallado pues. Y a veces en mi forma de hablar he lastimado a algunos hermanos. Y es que Dios no me puso a mí a ofender a los hermanos. De la misma manera que Dios no los puso para ofender a los hermanos. ¿Verdad? Porque todos vinieron contra mí, ¿no? Qué bueno que reconoció. Pero no, todos nosotros debemos de saber cómo tratamos a nuestros hermanos. Porque Dios no trata como nosotros tratamos. Amén. Si aún dijimos que Él en medio de su juicio se acuerda de su misericordia. Si Moisés hubiera hecho las cosas correctas, Dios no hubiera necesitado intervenir. Pero el pueblo estaba viendo a Moisés y reconociendo en Moisés la obra de Dios. Por lo tanto, se requería de manera estricta que Moisés y Aarón fueran fieles. Moisés, dice la Biblia que él era una persona mansa y humilde, ¿no? ¿Qué creen ustedes que él no protestó? Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros si Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Porque no creíste, actuaste mal, no vas a entrar a la tierra prometida. No sé qué hubiéramos hecho nosotros. No sé qué hubiera hecho usted. A lo mejor ha dicho, no, pues es que el hermano, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos. No porque estaba Aarón ahí, ¿no? No, pues fue culpa de Aarón. Si usted nota, ni ellos no dijeron nada. Ellos sabían que estaba de por medio la santidad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ellos entendieron, sí, actuamos mal. Y ellos acataron la consecuencia de su falla, de su error. Amén. Porque Moisés, él entendió que no estaba interesado en él, el ser el gran caudillo, en el ser el gran líder. Él entendió que estaba sobre todo eso la santidad de Dios, que Dios tenía que ser santificado y honrado. Hermanos, por eso tengamos cuidado, porque si representamos mal al Señor, va a haber consecuencias. Y si actuamos mal, tenemos que reconocer y decir, perdónenme ustedes, fui yo. Alguna vez les he dicho desde aquí, ¿no? Hermanos, no me hagan mucho caso. Perdonen mi locura, porque esta vez hablé yo.
Porque si digo que fue Dios, entonces lo estoy representando mal. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos llevamos un nombre muy excelso. ¿Cómo nos llamamos? Cristianos, hijos de Dios. Y no debemos hacer que ese nombre sea vituperado por causa de una mala representación. No debemos hacer que el nombre de cristianos nos quede grande. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:15 al 16. 1 de Pedro 4:15 al 16. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. ¿Cómo es usar mal el nombre de cristiano? Cuando nos acusan de homicida, de ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, ¿no? Si somos cristianos y actuamos de esa manera, sí el nombre de Dios es vituperado. Por eso tengamos cuidado. ¿Qué hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué hacemos? Porque Dios no está jugando. ¿Se acuerdan de una anécdota que les conté hace tiempo? Lleva el título o te cambias el nombre o cambias de conducta. Era Alejandro Magno. Ustedes seguramente han escuchado su historia, también han visto la película. También se le conocía como Alejandro el Grande. Era uno de los más grandes generales militares que haya vivido. Dice que él conquistó casi todo el mundo conocido con su poderoso ejército. Dice que una noche durante una campaña, Alejandro no podía dormir y salió de su tienda para caminar alrededor del campamento. Dice que mientras caminaba se encontró a un soldado dormido cuando estaba de guardia, y eso era algo bastante grave. Estaba de guardia y estaba dormido. La pena por quedarse dormido mientras uno estaba de guardia era, en algunos casos, la muerte instantánea. El soldado empezó a despertarse a medida que Alejandro Magno se le acercaba. Reconociendo quién era el que estaba frente de él, el joven temió por su vida. ¿Sabes tú cuál es el castigo por quedarse dormido mientras se está de guardia? Le preguntó Alejandro Magno al soldado. Y le dijo, sí, señor. Respondió el soldado con una voz temerosa. Y le dijo, Alejandro, soldado, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo el soldado, Alejandro, señor. Y Alejandro Magno repitió la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro, señor. Repitió el soldado. Una tercera vez y una voz más alta preguntó a Alejandro Magno, ¿cuál es tu nombre? Y una tercera vez dijo humildemente el soldado, mi nombre es Alejandro, señor. Entonces Alejandro Magno miró al soldado directamente a los ojos y dijo, soldado, con intensidad, o te cambias el nombre o cambias de conducta. Sí, porque si él fuera el más grande, ¿no? Y como uno que llevaba su nombre, estaba ahí dormido. Es como que Dios nos estuviera diciendo esto, o te cambias de nombre o cambias de conducta. Porque está de por medio su santidad, su justicia. Amén. Por eso, ya a estas alturas, hermano, Dios ya nos tiene que apretar, nos tiene que decir. Es más, nuestros hermanos que son nuevos, ellos tienen que ver eso porque ya se está cerrando la edad de la gracia. Y muchos, y yo estoy convencido de que ellos ni tienen muchos problemas de que Dios los perfeccione. Porque que también la Biblia dice que los últimos serán primeros y los primeros últimos, tengamos cuidado.
Por eso, hermano, no ni nos preocupemos por ellos. Dios está, el Espíritu Santo tiene cuidado de ellos. Él convence. Amén. Pero por eso, pero es que ya un momento en que ya no tenemos que estar jugando a lo de Dios. Es un momento de decir, me pongo serio. Porque en Números 20:24 dice, Aarón será reunido a su pueblo. Esa es una manera de decir, tu vida en la tierra con los compañeros de la tierra se acabó. Hermano, aquí el Señor está revelando la inmortalidad del alma o el sentido de la supervivencia del alma después de la muerte y el encuentro del alma con sus seres queridos y conocidos. Qué bonito eso, ¿no? Porque a pesar de que terminan nuestros días en la tierra, vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, hermano, vamos a ver, estamos viendo que Aarón fue cortado, no entró a la tierra prometida. Por eso dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Por eso no entraron ellos a la tierra prometida. Ahora, vamos a dejar que el Espíritu Santo en esta hora nos ayude a ver esto. Por eso les citaba hace un momento, ¿se acuerdan de la Santa Cena que nosotros tomamos? Y es en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Dice que algunos hermanos que no discernieron el cuerpo de Cristo recibieron ciertos niveles de juicio del Señor. También se nos dice que el Señor es vengador del que hace lo malo. Por eso leamos 1 Tesalonicenses 4, 6 al 7, antes de regresar a 1 Corintios. Dicen 1 Tesalonicenses 4, 6 al 7, porque aún aquí, hermano, Dios, ya no podemos estar tratando mal a nuestros hermanos. Ese es un asunto serio para Dios. No podemos menospreciar a nuestros hermanos. No podemos guardar rencor, resentimiento hacia nuestros hermanos. Yo quiero que abras tu corazón a la palabra de Dios en este día, porque Dios nos quiere sanar a nosotros. Muchas veces las enfermedades físicas son manifestación de nuestra enfermedad, hermano, de nuestro corazón. Entonces, mire lo que dice, que ninguno agravie ni engaña en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Mire, cuando nosotros estudiamos la jornada de Aserot, Aserot significa aldeas. Ellos se quedaron a vivir ahí por mucho tiempo. Y cuando estamos conviviendo mucho tiempo, hermano, es cuando somos probados a ver si realmente amamos a nuestros hermanos. Usted sabe que algún día podemos decir que lo amamos y que son los mejores para nosotros, pero otro día, si nos hacen algo, cambia eso. Cambia esa forma, empezamos a verlos de otra manera, que somos los más malos, ¿no? Y eso, hermano, eso y esto lo está escuchando Dios. ¿Se acuerdan cuando María y Aarón criticaron a Moisés por su esposa negrita? Porque se había casado con una negrita. María criticó a la mujer cusita por su color de piel. Y aún dijeron, ¿acaso solamente por Moisés habla Dios? Y dice que eso lo escuchó Dios. O sea, por eso en la reunión de la Santa Cena, si usted ha notado, es una reunión, hermano, bien importante. Es una reunión seria. Y muchos hermanos dicen, no voy, mejor no tomo. Estás actuando mal. O te cambias de nombre o te cambias de conducta.
Amén, ¿me explico? Amén. Pues el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces el Señor es vengador de todo agravio o engaño de que un hermano cometa contra otro hermano. Y 1 Corintios está bajo el contexto de la división. ¿A qué se refiere esa palabra división ahí? Es desacuerdo, conflicto. Ahí también dice Pablo ahí que estaban menospreciando a la iglesia. Menospreciar es pensar en contra, es despreciar a los hermanos. No debemos permitir ningún mínimo engaño o agravio a los hermanos. Miren, a ver, lo uso de anécdota, pero es que me ha ayudado mucho para no hacer eso. Les he contado que hay una hermanita que me decía, oye, hermano Lalo, quiero pedirle perdón. Y le dije, oye, hermana, ¿y de qué? ¿De qué quiere que la perdone? Es que muchas veces le he deseado la muerte. Así me dijo. Y bueno, ya ahorita ya entiendo, es que yo tampoco era un pan de Dios, pues, o sea, hacía mis actitudes, por eso también llega a eso. Por eso todos tenemos que cambiar, ¿no? Porque quizás algo hice, por eso me deseaba la muerte. Pero gracias a Dios que le dio tiempo y se acercó sinceramente y me dijo, oye hermano, perdóneme, porque tantas veces le deseé la muerte a usted. ¿Quién sabe qué tanto también le hice yo? Y ya le dije, perdóneme usted también, porque si yo me deseo algo así, pues porque yo hice algo, ¿no? Por eso, ¿quién es más culpable? ¿El que ofende o el ofendido? Los dos son culpables. Uno por ofender y el otro por sentido, ¿no? Por eso todos tenemos que arreglarnos. Por eso cuando viene la reunión de la Santa Cena, ningún hermano tiene que faltar. Es cuando llega el juicio y si todos de pie y seguimos cantando, gracias a Dios. Porque si no puede, hermano, eso se enferma. Miren los niveles. ¿Cuáles son los niveles? Que no dice que uno se enferma, no se debilita, ¿no? Se debilita, se enferma y otros dicen que hasta duermen. ¿Qué es dormir ahí? Morir. Es lo que pasó con Aarón y Moisés. Menospreciaron al pueblo. ¿Qué le dijeron? Rebeldes. Amén. Los veo muy serios, muy callados. No podemos ser indiferentes ni livianos en estas cosas porque el Señor es vengador de todo. Tarde o temprano sobre nosotros viene el juicio del Señor. Un día nos encontraremos con Él. Hermano, pero ¿se acuerdan de Dios? Que en su juicio se acuerda de su misericordia. Leamos este versículo para ir cerrando. Apocalipsis 2:20 al 23. Mire lo que está diciendo a la iglesia. 2:20 al 23 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire la misericordia de él en el versículo 21. Y le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Verdad que Dios es misericordioso? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermano, o sea que Dios va a hacer algo para que nosotros reaccionemos. Yo me acuerdo cuando falleció nuestro hermano Daniel Hernández. Muchos de no lo conocieron. Los que conocieron sabían quién era Daniel Hernández. Cuando él falleció, vino un temor a toda la iglesia. Vino un temor a toda la iglesia.
Yo me acuerdo que nuestros hermanos, algunos otros hermanos me decían, ¿pero por qué? Él estaba joven todavía. Creo que tenía como 60 años. ¿Verdad que 60 años es joven todavía? Sí, es joven. Sí, porque ya me faltan 15 años para llegar ahí y son jóvenes. Cuando falleció nuestro hermano Alejandro, también él estaba muy joven, 40 años. No, 42 creo que tenía. Muy joven, ¿no? ¿Verdad que sí? 40 años, muy joven. Sí, chavito. ¿Verdad, Toño Rojas? 40 años, bien joven, un chavo, ¿no? Un chavito. Cuando falleció nuestro hermano Francisco Hernández de la iglesia en Chimalpa, hubo un temor, también todos aquí dijeron, ¿qué está pasando, hermano? Se está muriendo prematuramente. Lo que está haciendo ahí. Que Dios no nos tome a uno de nosotros para que otros aprendan. Imagínate, hermano. ¿Se acuerdan cuando murieron Ananías y Zafira? Dice que trajo un temor al pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pecaron ellos? Pecaron contra el Espíritu Santo. Mintieron, dice. Oh, qué tremendo lo que Dios nos está enseñando, ¿no? Pero no es para que nos entristezcamos, y no, es para que examinemos cómo estamos. Porque nos da tiempo. Nos da tiempo. Por eso en 1 Corintios 11, ¿no? Dice que algunos están enfermos, otros están débiles y algunos duermen. Y dice que esa enfermedad, esa debilidad o esa muerte precoz o prematura es un castigo del Señor. Somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Ahí dijo Pablo. El mundo es condenado, pero los hijos solamente son castigados. Por eso cuando Dios castiga, hay que reconocer qué está pasando. Hay que ver qué está pasando con nosotros y reconocer. Y no echarle la culpa a nadie más, sino a nosotros. Porque a veces las enfermedades, las cosas que pasan en nosotros, hermano, es un castigo de Dios por nuestra forma de conducta, por no querer arrepentirnos. Mire, cuando me dicen, hermano, puede orar por mí porque estoy enfermo, yo les pregunto, ¿y cómo estás con los hermanos? ¿Y cómo estás conmigo? Le digo, porque a veces me odian y yo sin saber. Y ayúdame, porque si estoy mal, yo necesito arrepentirme, ¿no? Por eso las santas, recuerden esa reunión. Ninguno debe de perderse esa reunión. Ninguno, hermano. Es la reunión más importante. Entonces hay una diferencia entre la condenación eterna y el castigo. El caso de Aarón y de Moisés, porque Moisés más adelante también muere. Dios hubiera querido que entraran, pero fíjense que su muerte fue prematura. Por eso dice Aarón, será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, por cuanto no fuisteis, por cuanto no, ¿cómo dice? Como por cuanto fuisteis rebeldes. Esa es la razón. Por eso él murió en el número 40, porque 40 es el número de juicio. Porque tarde o temprano el Señor tiene que vindicar su nombre, su santidad. Porque cuando nosotros actuamos mal, ¿qué nombre es vituperado? El nombre de Dios. Es que entonces así son todos los cristianos. Que no los pastores, ¿no? Si un pastor estafa, un pastor hace algo indebido, dicen, es que así son todos los pastores, ¿no? Y ese actuar, ese conducir, esa conducta afecta a la santidad de Dios. Y también todos los cristianos. O sea, dice que si nos acusan mintiendo, si nos echan la culpa mintiendo, eso es otra cosa. Por eso dice que no padezcamos como cristianos por ser homicidas o malhechores, sino que padezcamos como cristianos. Eso es diferente, dice que somos bienaventurados, ¿no? Amén. Entonces, no debemos de, si Dios nos está disciplinando, por eso necesitamos examinar nuestra vida, qué es lo que está pasando.
Debemos recibir las disciplinas del Señor con dignidad, así como Moisés y Aarón, para que el nombre del Señor sea santificado. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando Él estaba en la cruz. Y dice que era tal el dolor, hermano, porque le clavaron, primero lo habían golpeado, ¿cuántos azotes? Muchos azotes. 39, ¿verdad? Y pusieron la corona, la burla, le escupieron, que llevara la cruz. Y aún estando en la cruz, todo eso, pero ese dolor no es comparable a lo que realmente Él estaba padeciendo por llevar todo el pecado. Porque Él estaba sufriendo en alma y en cuerpo. Aún en su espíritu estaba triste, decía, ¿no? ¿Y saben qué hicieron las personas? Le llevaron una especie ¿cómo es? Como un remedio para que le disminuyera el dolor. Pero ¿qué hizo Él? No quiso. Por eso eso es una enseñanza para nosotros. Cuando está pasando algo en nuestra vida, tenemos que decir que está pasando el Señor y no decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te has olvidado de mí? Si es como cristiano, gracias, Señor. Pero si es porque estamos actuando mal, aún tenemos que dar gracias porque su nombre tiene que ser vindicado. ¿Se dan cuenta? Y ese es un nivel ya de crecimiento, de madurez. Porque cuando nos vienen cosas negativas, está pasando algo con nosotros, siempre le echamos la culpa a alguien o culpamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nada más a mí? ¿Y por qué me está pasando esto? En medio de eso, tenemos que santificar su nombre. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cuánto perdió él? Sus hijos, sus bienes. Le vino una enfermedad. Es más, hasta la esposa quiso que él apostatara de la fe. ¿Qué hizo él? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿se acuerdan de cómo se llama la hermana que cantaba el alfarero? ¿No? ¿Cómo? ¿Perdón? Nancy Amancio. Yo me acuerdo que cantaba Nena Leal, ¿no? ¿Verdad? Y dice la alabanza que en vez de una queja, una alabanza. Ustedes es puro Juan Gabriel, Ana Gabriel, todo creo eso. Le va a mandar al ratito, creo que se llama el alfarero, ¿verdad? O más bien como cristianos, puro Gilson de aquí ya. Es que son cantos antiguos y tiene razón eso. Porque en vez de una queja, que sea una alabanza en nuestros labios, amén. Entonces estamos viendo lo que es el Monte Or, es algo serio, ¿no? Es algo serio. O sea, otras jornadas estaban bien bonitos, pero acá ya nos está metiendo a cosas más serias. ¿Por qué? Porque lo conozcamos que Él es un Dios serio. Por eso dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Por eso Él tiene que castigarnos, tiene que disciplinarnos. Yo estaba pensando en usted, hermana Lore, ¿por qué se cayó y todo eso? ¿Verdad? O sea que todo tiene que, o sea, porque nada pasa si Él no quiere. Amén. Entonces, por eso nada pasa, por eso tenemos que ir. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Se acuerdan del apóstol San Pablo? Dice que como él viajaba, ¿se acuerdan de todos los viajes? Ustedes van a notar muchos viajes. Viajaba constantemente para predicar el evangelio. Pero ¿saben qué? Dios un día permitió que lo encarcelaran. ¿Y saben ustedes por qué lo metieron a la cárcel al apóstol San Pablo? ¿Para qué? No por qué, sino para qué. Porque si nosotros no tuviéramos las 14 epístolas. Por eso él decía, no soy prisionero de Roma, soy prisionero de Jesucristo.
Un día, me acuerdo cuando tenía 18 años, me operaron del apendicitis, ¿no? Y estuve en la escuela me dieron como 15 días para reposar. Y me acuerdo que esos días llegó un hermano y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Dios permitió que te pasara eso para que estudiaras la Biblia. Y sí me acuerdo que esos días aproveché para más buscar de Dios. Y no se da cuenta usted que mientras más cosas nos pasan, cosas malas, cuando más nos acordamos de Dios. Por eso tenemos que dar gracias en todo. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por esto. Amén. Vamos a orar, pues. Si usted en esta mañana, este mediodía, el Señor le habló, puede dar gracias a Él ahí en su lugar. Señor, gracias por lo que nos estás hablando. Señor, aquí en esta jornada nos estás llevando a una etapa donde tú eres serio, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios justo. Ayúdanos a verte de esa manera, para que nos arreglemos si estamos afectando tu justicia, tu santidad. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser los que entramos a la tierra prometida, los que terminamos nuestra carrera, como dijo el apóstol San Pablo. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra actitud con nuestros hermanos. Ellos son tu pueblo, ellos son tus hijos. Merecen lo mejor de nosotros. Ayúdanos a tratarlos como tú nos tratas a nosotros, con amor, con un corazón sincero, con un amor sincero. Gracias por esta mañana que nos hablas. Creemos, amado Dios, que tú seas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que podamos verte, Señor, en medio de tu palabra que tú nos estás hablando. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos hablaste, Señor, y nos enseñaste, Señor, que tenemos que despejar toda ofensa, despejar quitar de nosotros el menosprecio, el pensar mal contra nuestros hermanos. Señor, gracias porque, Señor, tu juicio es sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a salir aprobados, Señor, de tu juicio. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias a nuestro Dios. Amén.